En caso de tener problemas con el enlace Teams, nos comunicaremos con ustedes por correo para enviar un nuevo enlace Teams. Agradeceremos esperar esta información si esto sucede. Estimadas autoridades, doctora Jocelyn Gaona, directora de docencia de la Universidad de Antofagasta, doctor René Venegas Velázquez, coordinador nacional, doctor Federico Pastene Labrín, coordinador subsede cátedra, doctora Maylin Rivera Lam, coordinadora subsede y miembros de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura en Chile, comunidades, representantes de las universidades que integran la red Acacia, académicos, académicas, estudiantes, profesores del sistema escolar, profesoras, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a la clase abierta, la alfabetización académica para construir inclusión en el aula. A continuación, escucharemos el saludo del doctor René Venegas, director de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura, sede Chile. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es René Venegas, soy el director nacional de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura y quiero en esta oportunidad agradecer en primer lugar a la doctora Maylin Rivera por invitarme a participar con este saludo en esta clase abierta, en la que el foco principal es la alfabetización académica y en la que nos interesa compartir con ustedes los conocimientos que hemos ido desarrollando a lo largo de los años en la cátedra y poder colaborar también con la formación de profesores que no necesariamente son especialistas en lengua, pero que reconocemos tienen una labor muy importante en los procesos de literacidad o alfabetización, como le llamamos, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Sin duda, nuestros estudiantes necesitan mucho apoyo en esta línea y estas actividades que viene desarrollando la cátedra y el conjunto de colegas de la Universidad de Antofagasta, liderados por la doctora Rivera, sin duda son muy, muy importantes. Espero que disfruten esta formación y que participen en todas las actividades que desde la Universidad de Antofagasta y la Cátedra UNESCO Chile estamos organizando para que así juntos podamos cumplir el objetivo de nuestra cátedra, que es el mejoramiento de la calidad de la educación a través de los procesos de lectura y escritura. No me quiero despedir sin antes desearles toda la suerte del mundo y que puedan apoyarnos a través de su interés, su participación en estas actividades. Muchísimas gracias y que disfruten de esta clase abierta. Bueno, agradecemos las palabras del doctor René Venegas, director de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura, sede Chile. En el contexto del desarrollo de competencias habilitantes en alfabetización académica del proyecto ISA, destacados profesionales fueron becados para cursar el diplomado de alfabetización académica, leer y escribir en la universidad, dictado por la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura en Chile, con sede en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por esta razón, el evento de hoy está centrado en los testimonios y experiencias de los relatores y relatoras a quienes saludamos con especial afecto y reconocimiento. En primer lugar, comparte su experiencia y proyecciones la señora Keren Bustos Muñoz, profesora de inglés y educación general básica, magíster en gestión directiva y actualmente asesora del área gestión curricular y desarrollo académico docente de la Universidad de Antofagasta. La señora Keren Bustos expone la alfabetización académica como eje transformador de la educación superior, perspectivas teóricas y prácticas. Para facilitar la continuidad de la presentación, compartiremos la presentación de cada relator.
Solo indicar siguiente para avanzar a la siguiente lámina con la ayuda de nuestro equipo técnico compuesto por el profesor Jorge Cifuentes y el profesional Diego Valle. Dejamos con ustedes a la profesora Keren Bustos Muñoz. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida, Paola, a esta clase abierta titulada como la alfabetización académica para construir la inclusión en el aula. Bueno, mi nombre es Keren Bustos, soy asesora curricular y pedagógica del área de gestión curricular y de desarrollo académico docente, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Curricular. El propósito de esta presentación es compartir los aprendizajes del diplomado de alfabetización académica y especialmente cómo estos se proyectan en la mejora de las prácticas docentes y en la construcción de una educación superior mucho más inclusiva. Bueno, esta experiencia formativa se enmarca en un diplomado de alfabetización académica, que es leer y escribir en la universidad, desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y este diplomado me permitió comprender que la lectura y la escritura no son habilidades previas del estudiantado, sino que prácticas que deben ser enseñadas de manera explícita en el contexto universitario. Bueno, desde mi rol como asesora curricular, estos aprendizajes no se implementan directamente en el aula, sino que se proyectan a nivel institucional, mediante el acompañamiento docente y el fortalecimiento del diseño curricular. Con respecto al marco epistemológico y aplicación de los aprendizajes, puedo decir que desde una perspectiva epistemológica, la alfabetización académica se entiende como un proceso continuo, tal como lo plantea una investigadora muy famosa en Argentina, que es Paula Carlino, perdón, que ella dice que no se trata de una habilidad previa del estudiante, sino de un proceso que debe ser mediado por la universidad. Además, cada disciplina posee formas particulares de construir y comunicar el conocimiento. Por lo tanto, el desafío no es solo enseñar contenido, sino también cómo se lee en la disciplina, cómo se escribe en la disciplina y cómo se argumenta desde ella. Además, en este sentido, la alfabetización académica se posiciona como una estructura, como un eje estructural en realidad del currículum y no como un apoyo remedial. Un ejemplo, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería, que para la ingeniería no solamente basta saber escribir, el estudiante también debe aprender a redactar informes técnicos con criterios de precisión, normativa, con evidencia y análisis. Entonces, cada una de las disciplinas tiene su discurso o género discursivo distinto. Y en eso los estudiantes tienen que ser formados. Con respecto a la siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la lectura como proceso cognitivo y metacognitivo, uno de los aprendizajes clave es comprender que leer no es decodificar, sino que construir significado. Y desde el modelo de Walter Kinch, que uno fueron de los varios modelos que nos enseñaron en el diplomado, la lectura implica integrar la información del texto con los conocimientos previos del estudiante. Esto tiene implicancias directas en la docencia. No basta con asignar una lectura, es necesario diseñarlas pedagógicamente. Por ello, se propone definir un propósito de lectura, guiar la comprensión, promover inferencias de alto nivel, tal como lo plantea también Isabel Solé y Giovanni Parodi. Leer sin propósito limita el aprendizaje, en realidad, a que sea realmente significativo y profundo. Si yo hago leer un estudiante de ingeniería de la cierta carrera, por ejemplo, procesos minerales, y no es guiada, esto solamente se crea como una copia de información más que un análisis y no hay eficiencia en los procesos de esa lectura guiada. Entonces, es sumamente importante también aquí
ver que la lectura guiada es primordial, enseñarles cómo a leer ciertos géneros discursivos a los estudiantes. Y con esto también se activa mucho el pensamiento crítico, una de las, ¿no es cierto?, competencias transversales que también nuestra institución promueve. También se presenta la escritura como resolución de problemas, ¿no es cierto? En relación con la escritura, el diplomado permite comprender que escribir no es reproducir conocimiento, sino que también transformarlo. Y bueno, ahí hay varios autores como Bereiter y Scardamalia. Escribir implica reorganizar el pensamiento y que también se vincula con otros modelos como de Flowers y Hayes, que también es una dificultad frecuente, no es el contenido, sino el desconocimiento del género discursivo. Entonces, tal vez la comprensión no va solamente por el saber leer un informe, un ensayo, sino que el reconocer las partes de ese género discursivo. Y con respecto a la escritura guiada, como lo había mencionado anteriormente, es importante que esta sea utilizada como una estrategia clave por los docentes, donde este debe acompañar en todo el proceso, tanto de la planificación como la redacción y también la revisión, cuando le enseñe a escribir a un estudiante cierto género discursivo que está ligado netamente con la disciplina. Entonces, lo importante acá es que en el momento en vez de evaluar solo el producto final, el docente, tiene que solicitar al estudiante un esquema, retroalimentar la estructura, ajustar antes de la entrega final, y esto va a mejorar la calidad del producto que él quiera evaluar y también el aprendizaje y el proceso que evolucionó el estudiante durante esa trayectoria para crear ese producto. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, acá yo le puse el eslabón perdido, la evaluación y la retroalimentación para el aprendizaje, porque creo que siempre se pierde el poder retroalimentar efectivamente a los estudiantes. La evaluación requiere criterios claros y explícitos, en realidad, es lo que uno aprendió en este diplomado. El uso de rúbricas permite orientar el aprendizaje y reducir la incertidumbre del estudiante. Sin embargo, el elemento clave aquí también no solamente es el instrumento, sino que también la retroalimentación. Aquí también hay editores importantes como Harry y Temperley que ellos responden que el estudiante debe saber qué se espera de él, cómo va y cómo debe mejorar. Entonces, un ejemplo súper sencillo es que yo puedo retroalimentar al estudiante diciendo que su ensayo está mal redactado, pero eso simplemente no le dice mucho al estudiante. Entonces, uno tiene que transformar ese lenguaje y decirle: tu informe describe adecuadamente, está descrito adecuadamente, perdón, pero requiere mayor justificación técnica, y darles todas esas tics donde él puede ir mejorando su redacción o ya sea su lectura. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Con respecto a la dimensión socioafectiva de la evaluación, también que es parte importante de la retroalimentación, escribir implica exposición del pensamiento, por lo tanto, una retroalimentación que no sea adecuada puede generar un bloqueo en el estudiante. Siguiendo en este tono clave de cómo uno debe plasmar la retroalimentación con los estudiantes, uno tiene que tratar de promover como docente la confianza y la mejora, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Con respecto a los aspectos valorados de la capacitación,
el currículum oculto genera exclusión cuando se asume que el estudiante ya sabe, ¿no? Siempre se piensa que el estudiante ya debe venir con ciertos conocimientos previos y que la universidad no tienen que ser enseñados. Y resulta que de verdad eso no debiera ser, sino que por sí el estudiante viene con un kit de identidad, pero muchos, por ejemplo, la primera generación que llega a primer año de las carreras no sabe citar, no sabe argumentar, eh, y en ese sentido el docente tiene que hacerse cargo de enseñarles y no que ese estudiante quede excluido de ese aprendizaje. Por eso, para mí, la alfabetización académica es igual a una herramienta de inclusión para todos los estudiantes. Pasamos a la otra, por favor. Con respecto a mi conclusión y perspectiva del diplomado, la lectura y escritura son competencias transversales. No pertenecen solo a un área de lenguaje, ¿cierto?, sino que a todas las disciplinas. Esto implica avanzar hacia una escritura a través del currículum y una escritura en las disciplinas. El desafío institucional yo creo que puede ser, no solamente de esta universidad, sino de varias, integrar la escritura en todas las asignaturas, fortalecer la retroalimentación y también transitar hacia la evaluación formativa, que es sumamente importante para que el estudiante logre finalmente las expectativas o la competencia que nosotros esperamos que él logre. Y en síntesis, para finalizar, la alfabetización académica no es un complemento, sino que es el eje estructural del proceso formativo universitario. Su integración permite que en sí se mejoren los aprendizajes, reducir la brecha y también avanzar en la inclusión con estos estudiantes que a veces vienen un poco más desventajados desde los establecimientos, ¿verdad? Y poderlos incluir a todos en una igualdad de aprendizaje. Eso es. Muchas gracias. Agradecemos la exposición, la clara exposición de la profesora Keren Bustos Muñoz y la felicitamos por el esfuerzo de haber logrado, ¿no es cierto?, alcanzar este diplomado. Y por ello le haremos entrega de un diploma. En este momento es online, se lo haremos llegar, obviamente. Pero me gustaría, por favor, la siguiente. Aquí está. Entonces, reconocimiento, Universidad de Antofagasta, CADEP Acacia UA, reconocimiento a Keren Bustos Muñoz por su participación como relatora en la clase abierta internacional del Centro Acacia de la Universidad de Antofagasta, realizada el día 9 de abril de 2026. Paola Fontana, subdirectora Centro Acacia, Mayrín Rivera Lam, directora Centro Acacia UA. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar, ¿no es cierto?, a continuación, comparte su experiencia con la presentación Alfabetización Académica, Leer y Escribir en la Universidad, la profesora María José Gamboa González, profesora de Lenguaje y Comunicación, magíster en Liderazgo y Gestión Educativa de la Universidad de Antofagasta. Ella tiene experiencia en docencia universitaria y gestión académica y en el programa de acompañamiento y acceso a la educación superior PASE. Actualmente se desempeña como jefe de carrera de Pedagogía en Lenguaje. Entonces, al igual que en la presentación anterior, para facilitar la continuidad, compartiremos la presentación de cada relator, solo indicar siguiente para avanzar a la siguiente lámina. Dejamos con ustedes entonces a la profesora María José Gamboa González. Súper. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Y
Voy a comenzar contando un poco la experiencia, primero como estudiante de pedagogía, y ya luego para contarles un poco las apreciaciones sobre el diplomado, ¿cierto? Y lo enriquecedor que fue la formación. Cuando llegué a la universidad, el primer libro que tuve que leer, que hicieron leer para una evaluación, fue Psicología del lenguaje, de Jaime Berniosolo. No entendí nada, nada. Venía con muy buenas notas del establecimiento, claro, y estaba acostumbrada a leer historias de dragones, de magos, historias de amor, y cuando llegué a la universidad me di cuenta de que no sabía comprender, ¿ya? Bueno, buscamos la estrategia, busqué ayuda, me asesoré, y bueno, al fin logré llegar con el objetivo, ¿no? Que era poder presentarles una exposición a mis compañeros, ¿cierto? Y explicarles con mis propias palabras lo que aparecía en el libro. Al siguiente año me hicieron leer La cocina de la escritura, de Casani. Yo creía que tenía las competencias para poder comprender y poder también explicar con mis propias palabras. Y sí, en parte lo logré, pero al momento de la evaluación me di cuenta de que no sabía nada o que tenía problemas graves de comprensión. Raro, ¿no? Ya habiendo pasado por un segundo año, ¿cierto?, de la carrera, aún así tenía problemas de comprensión. Entonces quiero volver un poco al cómo nosotros estamos alfabetizados. ¿Realmente estamos alfabetizados? Como la pregunta retórica, ¿no? Todos, por ejemplo, podemos ir a realizar un trámite al banco, podemos solicitar un préstamo, podemos actualizar nuestro computador, por ejemplo, podemos enviar una solicitud con todos los requerimientos, ¿cierto?, asociados a ello. ¿Estamos realmente alfabetizados? ¿Nos alfabetizan en la educación básica, en la educación media? Es muy habitual escuchar entre los colegas frases como, bueno, si no lo aprendió en básica, no es mi problema como profesor de enseñanza media. Y ya en la universidad nos encontramos con frases como, bueno, si no lo aprendió en la enseñanza media, no es problema de la educación superior. Y ahí es donde estamos en un error, ¿sí? Como profesores, como formadores de profesionales, ¿cierto? Que tenemos que hacernos cargo de esta dificultad de la que nos señalaba recién Kerem, de que nuestros estudiantes ingresan con competencias, sí, pero que hay que fortalecer en el camino, en función, ¿cierto?, de la profesión, ¿cierto?, que se están formando. Bien, entonces aparece nuestra primera lámina, ahí siguiente, por favor, y aparece esta imagen, ¿cierto? Aparece una persona, ya vamos a llamarla el profesor, ¿cierto?, con dos jóvenes. Y eso finalmente, nuestro rol, la función que tenemos que tener, ¿cierto?, en este sistema, en este formato de educación superior que hoy día nos rige. Y aparecen de la mano, ¿sí? Aparece un poco infantilizado, pero no quiero que lo vean así, quiero que lo vean como ya más en el sentido metafórico, en el acompañamiento que requiere el proceso de alfabetizar, ahora alfabetizar en la academia, ¿sí? Entonces, esta alfabetización académica no se limita solo a enseñar a leer y a escribir en distintos contextos, sino que implica abrir puertas al conocimiento, a democratizar el acceso al saber y al reconocer la diversidad, ¿cierto? Al reconocer la trayectoria y la experiencia de nuestros estudiantes. Bueno, hoy día como Universidad de Antofagasta tenemos los diagnósticos, ¿sí? Tan importante. A veces decimos, bueno, ¿de qué nos sirve esto? ¿Y pucha qué sirve ese insumo? Porque es una aplicada a todos nuestros estudiantes de primer año y nos entregan cierta información que nos da luces de cómo acompañar el proceso formativo de nuestros estudiantes, ¿sí? De cómo contribuir a su formación, a enriquecer este proceso de formación. Por otro lado, ¿cierto?, cuando acompañamos a nuestros estudiantes en el desarrollo de habilidades académicas, no solo fortalecemos sus competencias discursivas, sino que también validamos sus voces, tan importantes, ¿no?, que a veces están un tanto silenciadas, ya en este proceso de democratización del conocimiento y el acceso. Bueno, como profesores tenemos el rol muy importante de democratizar, ¿cierto?, de validar esas voces. Reducimos las brechas, ¿ya?, de acceso y generamos condiciones más equitativas para el aprendizaje, en lo posible, ¿no? Bueno, hay carreras que son súper numerosas, y uno trata de hacer lo posible, ¿cierto?, para contribuir y aportar en el desarrollo de todo. Hay otras carreras que son más pequeñas, ¿cierto?, y este trabajo
se torna un poco más fácil, ¿ya? De acompañamiento. Siguiente, por favor. Con respecto a las competencias adquiridas en este diplomado, me quiero centrar en algunos puntos muy importantes. Que nosotros, bueno, adquirimos competencias teóricas, pero también didácticas. Claro, nosotros a veces pensamos en que todos aprenden igual, pero claro, la realidad ya la sabemos, ¿sí? Hay diversidad en el aula. Y bueno, como consiguiente, ¿cierto? Nuestras competencias que adquirimos en esto, teóricas, ¿cierto? Y didácticas, se tienen que vincular a ello. No basta con solo conocerlas, sino que también tenemos que saber aplicar al contexto. También hablamos del diseño de tareas de lectura bajo un enfoque interactivo, ¿sí? El diseño de la tarea de lectura. Voy a volver al colegio un poco, aprovechando que entiendo que hay profesores del sistema. ¿Qué pasa cuando implementamos el plan lector? Lo habitual era que entregáramos libros y le dijéramos al estudiante, ya la evaluación va a ser tal día, a tal hora. ¿Sí? No había ningún acompañamiento en el proceso, no había ninguna ficha de lectura, simplemente decíamos, la fecha la evaluación del libro va a ser tal. ¿Y cómo yo me aseguro de que efectivamente el estudiante está leyendo comprensivamente? O, por el contrario, ¿cómo me aseguro que esa lectura que yo di es contextual y que cobra real sentido para el estudiante? ¿Sí? Bueno, vamos ahora al contexto universitario. Pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo hago que esa lectura, que tiende a ser un poco más intensa, ¿cierto? En términos teóricos, tenga significado para mi estudiante? Entonces, ahí aparece este diplomado que nos otorga las competencias para que esa lectura, ¿cierto?, sea realmente significativa para nuestros jóvenes, ¿ya? Se logre el objetivo. También hablamos, y coincido con lo que decía recién, quieren la creación de instrumentos de evaluación, ¿sí? Y por consiguiente, la retroalimentación, tan importante. Es tiempo, ¿sí? Requiere de mucho tiempo, pero pucha que es significativo y valorado por nuestros estudiantes. Cuando uno ya las implementa, ¿cierto? Y se genera esta dinámica de sentarnos a conversar y ver en qué cosas o qué aspectos hay que mejorar, los estudiantes lo valoran aún más. Y bueno, y eso ya tiene los resultados que aquellos que lo implementamos son muy significativos. La implementación de estrategias didácticas que integren la lectura y la escritura como prácticas sociales, disciplinares, incorporando actividades contextualizadas, ¿sí? De retroalimentación constante y acompañamiento en los procesos de producción, ¿sí? Insisto, esto requiere de mucho tiempo, pero creo que si nosotros logramos planificar muy bien nuestras clases, ¿cierto? Nuestra guía de aprendizaje, este aspecto se logra, y se logra significativamente y es muy valorado por los estudiantes. Sobre todo, bueno, yo me desarrollo en el ámbito de las pedagogías, ¿cierto? Y nuestros estudiantes de pedagogía tienen la obligatoriedad de rendirla en sí, ya para poder, ¿cierto?, ya obtener el título de profesor. Y uno de los aspectos que se evalúa es precisamente la comprensión, ¿cierto?, pero con mayor relevancia en la producción de textos, ¿sí? Entonces, claro, nos encontramos con que efectivamente nuestros estudiantes, sí, hay aspectos que mejorar, pero con la integración de estas prácticas en el aula, los resultados están en algunos casos por sobre el nivel nacional. Así que eso igual nos tiene muy contentos. Siguiente, por favor. Miren la imagen que aparece ahí, que está como un tronco, ¿cierto?, con unas raíces de distintos colores, ¿no? Así como llevándolo al sentido metafórico, ¿no? Bueno, en nuestras aulas tenemos estudiantes, ¿cierto?, distintos, diversos, ¿no? Entonces, con respecto a la valoración, durante esta formación, rescato la articulación entre bueno, la teoría y la práctica, que permitió comprender fundamentos conceptuales actualizados, y al mismo tiempo aplicarlo en el diseño de estas propuestas didácticas concretas. Me detengo ahí en lo que nos plantea Flower y Hayes con este problema retórico. Cuando nos dicen, bueno, escriba, ya, pero ¿qué escribo? ¿Para quién escribo? ¿Cómo escribo? ¿Sí? ¿Somos conscientes de las instrucciones que le damos a los estudiantes? ¿Somos realmente claros en ello, por ejemplo? Cuestionar las creencias tradicionales en torno a la enseñanza de la escritura, comprenderlas como una práctica situada y no como una habilidad transferible de manera automática, como instalarnos un chip, ¿cierto? Y ahora hay que escribir, ahora hay que comprender. No se trata de eso. Con énfasis nuevamente en la retroalimentación. Sigan. Y acá aparece una imagen
bueno, que representa nuestra aula, ¿no? Lectura y escritura académica, y aparece el profesor, diversos estudiantes de distintas edades, con distintas capacidades, y la reflexión final está asociada a que nosotros tratamos de eliminar barreras cognitivas, afectivas y físicas en los procesos de enseñanza y evaluación. Y eso es como lo principal, ¿no? Lo más importante hoy día a mi juicio. Este diplomado contribuye al fortalecimiento de estas prácticas pedagógicas inclusivas, incorporando principios, ¿cierto?, orientados a la eliminación de estas barreras. Este enfoque permite diseñar experiencias de aprendizaje accesibles, pertinentes, equitativas, por sobre todas las cosas, ¿cierto?, para todos nuestros estudiantes, considerando la diversidad y también la trayectoria de nuestros estudiantes. Por ahí, una persona que ideó el programa PASE decía que los talentos están igualmente distribuidos en todas las clases sociales, etnias y culturas. Y creo que eso a mí me marcó absolutamente, y hoy día esto se hace, ¿cierto?, presente en todas mis prácticas pedagógicas. Siguiente, por favor. Y por último, bueno, la organización, ¿cierto?, académica en particular se comprende como una responsabilidad compartida entre todos nosotros, ¿sí? Es una responsabilidad del profesor que está en el aula, ¿cierto?, y también de los estudiantes, ¿no? Se promueve la participación efectiva de todos y todas en este aula universitaria diversa, ¿sí? Así como toda disciplina, quiero quedar con algo que leí recién, a ver si lo encuentro por acá. Ya, como toda disciplina, por ejemplo, en el mundo de la danza, en un mundo donde todo debe ser rápido y perfecto, se ofrece esta alternativa como una forma de repetir, errar y volver a intentar, lo que nos lleva a un aprendizaje muy profundo. Y bueno, de eso se trata la comprensión, ¿cierto?, y la producción de texto. Muchas gracias. Agradecemos la excelente presentación de la profesora María José Gamboa y al igual que la profesora Kerem, le hacemos entrega de un certificado. La siguiente para poder, aquí está, reconocimiento a María José Gamboa por su participación como relatora en la clase abierta internacional del Centro Acacia de la Universidad de Antofagasta, realizada el día 9 de abril de 2026. Paola Fontana Dafne, subdirectora Centro Acacia, Maylin Rivera Lam, directora Centro Acacia UA. Muchas gracias, María José. Nuestro siguiente expositor, muchas gracias. Nuestro siguiente expositor es el señor Jorge Muñoz Casanova, ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte, con experiencia en emprendimiento, innovación y gestión de proyectos educativos. Actualmente se desempeña en el control y seguimiento del proyecto Programa de Vinculación Bidireccional para desarrollar competencias habilitantes con foco en la sustentabilidad regional y territorial de la Universidad de Antofagasta. El señor Jorge Muñoz expone aplicación de la alfabetización académica en ingeniería, emprendimiento y economía. Para facilitar, ¿no es cierto?, la continuidad de la presentación, compartiremos la presentación de cada relator, solo indicar siguiente para avanzar a la siguiente lámina. Entonces dejo con ustedes a don Jorge Muñoz Casanova. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, perfecto. Bueno, voy a hablar de mi experiencia. Como bien lo dice el título de la presentación, todos los conocimientos adquiridos dentro del diplomado de alfabetización académica lo llevo a la aplicación práctica de lo que se enseña en ingeniería, emprendimiento y economía, que son las asignaturas que yo desarrollé como docente en aula. Es un poco complicado y desde mi experiencia, asimilar un poco el impacto que tiene la escritura, el leer dentro del proceso formativo de los estudiantes para desarrollar las habilidades competentes a cada perfil profesional. Y de hecho, muchas veces
en el transcurso de esto como experiencial, dentro del transcurso del desarrollo del diplomado, me vi muy afligido porque todos mis compañeros estaban muy ligados a letras. Y yo, ingeniero, matemático cuadrado, me costaba un poco entender la dinámica, pero gracias a los excelentes profesores que tuvimos dentro del desarrollo del diplomado, pude abrir y cambiar un poco el paradigma estructural que uno tiene como ingeniero, porque, bueno, en la universidad te enseñan mucho lo que es proceso, optimización, tiempo, que eso involucra un gasto económico, pero el sentarse a analizar y estructurar, por ejemplo, tu pensamiento a cómo llegar a una solución, eso muchas veces no se enseña directamente a los estudiantes y muchas veces los académicos de ingeniería sobre todo, asumimos mucho, como lo decía Kerem, asumimos ciertos conocimientos que se adquieren en niveles inferiores. Entonces, todo el trabajo que se desarrolló a través de la alfabetización académica, a menos me entregó la capacidad para poder decir, ok, ponte en el caso, en el lugar de los estudiantes y utiliza distintas estrategias para poder generar este conocimiento o de lo que tú te quieres transmitir y no enfocarte solamente en lo teórico, sino en los procesos cognitivos, metacognitivos que el estudiante tiene que desarrollar para poder conseguir el objetivo que tú buscas con tu clase. De hecho, la imagen que se ve en la portada representa un poco la visión que yo tenía con respecto a la lectura y la escritura en términos generales, ¿ya? Tengo una inteligencia más vinculada a las matemáticas, entonces yo veía las letras o cuando me tocaba estudiar para un libro, por ejemplo, en el colegio, decía que romantizaba mucho las letras y no le daba mayor importancia. Siguiente, por favor. Siguiente. Y una de las competencias bueno, de las competencias adquiridas en el diplomado es primero la comprensión de la lectura como un proceso interactivo, estratégico y aplicado a contextos disciplinares. Claro, dentro de mi experiencia yo decía, las letras lo vinculaba mucho al lenguaje. Entonces decía, ¿para qué me voy a esforzar o indagar un poco más? Porque no me gustan mucho las letras y por eso escogí estudiar ingeniería. Eh, pero a través del diplomado me di cuenta que sí, efectivamente, sí importa el saber leer, comprender lo que estás leyendo, eh, estructurar tu pensamiento, ¿ya? Y poder transmitir y plasmarlo en un texto. Porque muchas veces, insisto, que uno piensa que lo que es leer y comprender o todo lo que involucra letras es del área humanista. Y no, en ingeniería igual es súper necesario porque existen distintos textos académicos, por ejemplo, informe, análisis de estado financiero, géneros cursivos netamente de la disciplina, y ahí, gracias al diplomado, pude entender esos tipos de textos discursivos que cada uno tiene elementos que uno pasa por alto como estudiante. Uno dice, ya, el profe, ¿por qué me hizo leer este documento, este paper? ¿Qué puedo obtener de eso? Pero la finalidad, el entender cómo está estructurado, que tiene una introducción, tiene un contexto, tiene un desarrollo, tiene un análisis, eso es lo que fui capaz de comprender a través del desarrollo de este diplomado. Desarrollar, por ejemplo, la capacidad para analizar y enseñar géneros discursivos propios aplicados a las temáticas que yo abordaba en economía, ya por ejemplo, informe económico, planes de negocio, análisis de mercado, que claro, la teoría uno puede explicarlos de una manera, pero a través del trabajo activo, por ejemplo, análisis de casos, distintas herramientas que a través del diplomado he aprendido, lo apliqué a los estudiantes y creo que fue una forma de estructurar mi clase tradicional dentro de este concepto y de la vieja escuela donde yo venía, porque de profesión no soy docente, entonces carecía mucho de esas habilidades o esos conocimientos que son requeridos cuando uno hace clases, independiente que sea de matemática o letras.
Entonces, el diplomado, eso igual me ayudó a entregarme esas herramientas para yo planificar de mejor manera mi contenido, para poder yo planificar mi discurso hacia con los estudiantes, para que pudiesen entender conceptos tan genéricos como también más complicados. Hay también el diseño de evaluaciones formativas con criterios claros, el asunto de la rúbrica. Entender que la rúbrica no es un papeleo más que un docente debe hacer, sino que tiene una lógica, tiene un paso a paso, es como una receta, yo le decía a mi estudiante, que me va a guiar para poder entender lo que se quiere lograr con la actividad o con el desarrollo de, por ejemplo, de un informe técnico y cuál es la finalidad de aquello, ¿ya? La aplicación de la retroalimentación efectiva para mejorar el aprendizaje es un tecnicismo o un tópico muy importante al momento de decir si algo está bueno o está malo. Como decía Kerem en su inicio, entender que el involucramiento de los docentes para con el generar retroalimentación positiva a los estudiantes genera un cambio de switch así también al estudiante y genera un ambiente mucho más acorde y más amigable dentro del aula. Y por último, el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial como apoyo de la lectura y la escritura académica. Acá yo creo que es un cuestionamiento que igual se puede dar como de conversación, de debate, el uso de la IA, por ejemplo, en la redacción de textos. Ahora, las generaciones de ahora parten mucho de la premisa de que todo quieren automáticamente, o sea, de la inmediatez. Entonces, y la IA igual genera un poco de conflictos para el estudiante porque al final no es él que redacta, por ejemplo, un texto o él no utiliza los conocimientos que debiese tener para poder concretar un producto final. Entonces, bajo ese parámetro, igual cuando yo hacía, por ejemplo, antes del diplomado, no sé, le solicitaba un trabajo escrito a un estudiante y uno detectaba al tiro cuando era escrito por el estudiante y escrito por IA. Entonces ahí yo decía, ¿en qué estoy fallando yo? ¿Por qué los estudiantes no son capaces de redactar algo claro, en que yo no les entregué para? Entonces, insisto, con el diplomado es una muy buena oportunidad de abrir un poco el contexto y meterse un poco más en cómo el estudiante aprende a la diversidad, por ejemplo, de tipos de inteligencia, a los nuevos tipos de funcionamiento del cerebro y poder entregar estos conocimientos o estos lineamientos a los estudiantes para que puedan generar el producto que yo quiero lograr vinculado al objetivo de la clase. Y yo les decía al estudiante, yo no me enojo que ustedes utilicen herramientas digitales o inteligencia artificial como apoyo. No quiero que me generen un producto a partir de la inteligencia. Entonces ahí podríamos llegar bueno, llegamos a consenso con los estudiantes y ahí empecé a utilizar otras estrategias como por ejemplo la citación o los papers que ellos leían para poder extraer información. Y ahí fue generándose este acompañamiento de la inteligencia artificial como una herramienta, más no como el ejecutor de la acción que yo estaba desarrollando. Siguiente, por favor. Bueno, algunos de los aspectos valorados durante la capacitación es el enfoque práctico y aplicable en el aula. Insisto, siento que el diplomado me entregó muchas herramientas metodológicas para poder estructurar lo que yo quiero lograr con mis estudiantes y desarrollar los objetivos del plan de aprendizaje. Actualización de la lectura y la escritura académica. ¿Qué herramientas yo utilizo actuales para que los estudiantes siempre estén generando conocimiento a través de la lectura? Pertenece a la alfabetización académica en disciplina, entender que lo que se escribe, por ejemplo, en pedagogía no es lo mismo que lo que se escribe en ingeniería y poder igual generar un trabajo colaborativo interesante entre las disciplinas para poder fomentar y complementar un poco el aprendizaje de los estudiantes para desarrollar su máximo potencial.
De hecho, con una de las integrantes del diplomado igual estábamos haciendo un trabajo colaborativo en donde ella era profesora de lenguaje y yo entregaba le hicimos un trabajo igual interesante en donde yo le entregué material vinculado a mi expertise, que en este caso era la economía, y ella me entregaba su eh, feedback o estructura desde la mirada de un lingüista. Entonces ahí se generó un trabajo y es interesante el hecho de entender también que no somos islas, ya dentro de y se invita también a hacer un trabajo colaborativo como distintas carreras o facultades a interactuar bajo estos mismos lineamientos y poder desarrollar este trabajo complementario, esta visión más panorámica de lo que se entiende y cómo se manejan los conocimientos de las distintas facultades. Mejorar la planificación docente. Me ayudó mucho a mejorar mi planificación de la clase, comprensión de cómo aprender los estudiantes, ya los procesos metacognitivos, de entender los tipos y la diversidad que existe de aprendizaje o formas de aprender de los estudiantes. Integración de tecnología, ya lo comenté, integración de la experiencia docente. Esto me permitió también ver otras realidades, como insisto con el trabajo colaborativo, de cómo mis colegas hacen la misma acción con sus disciplinas correspondientes, pero también para generar esta retroalimentación y replicar ciertas estrategias que a ellos les puede funcionar. Se habló mucho en el diplomado y era bastante interesante las pláticas que se generaban entre todos los participantes del diplomado. Y por último, entender la aplicabilidad en economía y emprendimiento, que uno dice, ya, ¿para qué utilizo letras en economía, por ejemplo, o en emprendimiento, que son cosas más puntuales? Y no, y realmente es importante el poder tener la capacidad de leer, escribir y pensar en tu disciplina. Como la siguiente, por favor, como reflexión general para no extendernos tanto. Primer punto importante es considerar la diversidad de los niveles de lectura y escritura, no asumir, eso lo entendí muy claro, no asumir que el estudiante ya cuenta con esos conocimientos y ser un guía, si no los tiene, ser un guía y buscar la estrategia más adecuada para lograr que el estudiante aprenda. Ese es el objetivo principal, me imagino, de todos los profesionales que estamos ligados a educación. La utilización de andamiaje pedagógico para facilitar el aprendizaje complejo, el acompañamiento, eso de cómo tú dices o cómo tú utilizas la comunicación para entregar confianza al estudiante y poder generar un ambiente más amable, más cercano y generar este intercambio de conocimiento. Clarificar criterios y expectativas, reduciendo brecha. Por ejemplo, el asunto de la utilización de las rúbricas es muy... lo trato de transmitir a los estudiantes porque le digo, chicos, acá tienen todo como para poder hacer un buen trabajo. Fortalecer la evaluación formativa y retroalimentación es súper importante. El cómo lo hacemos, ya para que el estudiante sea más partícipe del aprendizaje, incorporar herramientas digitales como digitales e IA como apoyo personalizado, ya utilizar esto no como algo malo, sino como en pos a generar el aprendizaje y promover la metacognición, participación activa y pensamiento crítico. Son herramientas, capacidades requeridas el día a día como profesionales. Y por último, favorecer una docencia más inclusiva, equitativa y centrada en el estudiante. Es la palabra clave y con lo que yo me quedo, que es todas las acciones que uno como docente hace es centrada en el estudiante y poder generar un aprendizaje significativo. Eso. Bueno, agradecemos la exposición de don Jorge Muñoz Casanova, felicitarlo por haber alcanzado el diplomado y también le hacemos entrega de su diploma. Siguiente, por favor. Reconocimiento entonces a Jorge Muñoz Casanova por su participación como relator en la clase abierta internacional del Centro Acacia de la Universidad de Antofagasta, realizada el día 9 de abril de 2026.
Paola Fontana Adasme, subdirectora Centro Acacia, Maylin Rivera Lam, directora Centro Acacia. Muchas gracias. Siguiente. Para finalizar estas presentaciones, invito a la señorita Paula Latorre Villalobos. Ella es profesora de Lenguaje y Comunicación de la Universidad de Antofagasta. Su trabajo profesional... ¿Perdón? ¿Aló? Ay, algo pasó. Bueno, ella es profesora de Lenguaje y Comunicación de la Universidad de Antofagasta. Su trabajo profesional se ha desarrollado en docencia escolar y en proyectos educativos vinculados a patrimonio, memoria histórica y desarrollo de materiales didácticos. A continuación nos comparte la exposición La alfabetización académica como herramienta para fortalecer la lectura y escritura en educación superior en la sala de clases y en el currículum. Para facilitar, por supuesto, la continuidad de la presentación, compartiremos la presentación de cada relator y solo debe indicar siguiente para avanzar a la siguiente lámina. Dejo con ustedes a la profesora Paula Latorre. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y agradezco también la invitación a participar en este diplomado. Lo encontré muy bueno, muy interesante. En primera instancia, antes de comenzar con toda la presentación, quería comenzar hablando un poco sobre cómo el diplomado yo siento que me ha servido. Yo actualmente trabajo como profesora en algunas asignaturas de la universidad, pero principalmente como asesora curricular en el área GCDA, que es de Gestión Curricular y Desarrollo Académico, el mismo espacio en el que trabaja Kerem, y nos dedicamos a asesorar todo lo que es la construcción de los planes de estudio de las carreras y la asesoría pedagógica que tiene que ver con la implementación de estos planes de estudios en la universidad. Entonces, aquí esto toca un tema bien importante, el tema de la lectoescritura académica, porque yo al menos trabajo en varias áreas, como asesorio FACSA, que es la Facultad de Salud, asesorio ciencias básicas, ciencias jurídicas, donde está derecho, y me he encontrado con un montón de disciplinas que en todas hay que leer y que en todas hay que escribir. Entonces, aquí me ha hecho mucho sentido para poder trabajar con los docentes el tema de la asesoría pedagógica, lo que he aprendido en el diplomado. Y lo otro es que también le encontré mucho sentido porque he hecho la asignatura de comunicación oral en estas carreras, por ejemplo, en ingeniería, ahora voy a hacerlo en tecnología médica. Entonces, he sacado muy de raíz la experiencia que ha derivado en los aprendizajes de este currículum, o sea, de este diplomado. Siguiente, por favor. Ya, las competencias adquiridas durante el currículum, en primer lugar, tal como plantea Carlino, la comprensión de la alfabetización académica es un proceso formativo fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente porque, como plantea Carlino, los estudiantes no fallan porque sean poco inteligentes o por un tema de inteligencia o habilidades cognitivas, sino que fallan porque no comprenden o no están interiorizados con un aspecto más instruccional de los tipos de texto que se manejan en la academia. Entonces, ahí es súper importante cómo entender que el proceso de alfabetización académica es fundamental para dar una linealidad de aprendizaje en todo el proceso formativo de los estudiantes universitarios, ¿ya? Y también entender que no todos los textos son iguales y no todos los textos académicos son iguales. Por lo tanto, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje está permeado por este proceso. Ya el reconocimiento de la lectura académica como un proceso cognitivo y metacognitivo que requiere necesariamente mediación y acompañamiento. Y aquí cabe mucho lo que estuve aprendiendo con respecto a lo que es retroalimentación
el proceso de retroalimentación no necesariamente se tiene que dar al final, sino que perfectamente puede ser un momento pedagógico que se tiene que dar durante el proceso de aprendizaje, en el cual el estudiante va verificando, rectificando los conocimientos, va participando en su proceso, y el docente a cargo, la docente a cargo, forma parte de eso, no es solamente una instrucción. Entonces, aquí me hizo mucho sentido algunas cosas que estuvieron mencionando los profesores o los aprendizajes que tuvimos en los módulos. Y la comprensión de la escritura académica como una práctica de construcción de conocimiento. Esto lo encontré fundamental porque la escritura académica, como lo había mencionado antes, tiene distintos tipos. Ya tiene una estructura, sí, tiene una estructura dentro del mundo de la academia, pero las disciplinas le dan ciertas variaciones que permiten que el estudiante, a través de que comienza a permearse con el proceso de escritura y comienza a trabajar el proceso de escritura, que es lo que se hace en los primeros años de las carreras cuando trabajan en la asignatura de comunicación, permite que puedan trabajar y construir conocimiento y que derive a las próximas asignaturas. Creo que en esa parte el currículum está muy bien planteado con esta, y trabajar también el tema de comunicación de manera transversal. Siguiente, por favor. Ya. Como mencioné recién, los aspectos valorados durante la capacitación, la posibilidad de reflexionar sobre el lugar que ocupa la lectura y la escritura en la formación universitaria. Hay muchos aspectos del proceso pedagógico en la educación universitaria, por lo que he tratado de ver en el currículum y las asignaturas que he hecho, que me permiten reconocer que la lectura y la escritura, a pesar de que en algunas carreras se está más presente que en otras, yo por ejemplo soy profesora de lenguaje, me pasó lo mismo que María José, que planteaba. Cuando llegué me di cuenta no sé leer, y en realidad tenía que ver con el tipo de texto, en realidad con otros elementos y no con mi inteligencia o los aprendizajes que había tenido en el liceo, ¿ya? La lectura y la escritura ocupan una posición transversal en todo el proceso de aprendizaje de la carrera, ¿ya? Los estudiantes llegan no como tábulas rasas, llegan con sus conocimientos, llegan con sus aprendizajes, y es nuestro trabajo poder llevar esos aprendizajes al mundo académico, convertirlo en algo significativo, como docentes, ¿cierto? Entonces, tenemos que tomar esos aprendizajes y tenemos que irlos permeando no solamente de los contenidos disciplinares, sino que también de la forma en cómo los estudiantes pueden acceder a esos contenidos. Y muchas veces el acceso a esos contenidos es comprender el mundo del lenguaje, es comprender los textos, los papers, es poder escribir, no solamente informes. Entonces, el lugar que ocupa es una posición transversal y creo que es fundamental para que podamos sacar un profesional completo al momento de finalizar el proceso formativo. Otro aspecto importante, aspecto valorado que considere, es que existe una conexión entre fundamentos teóricos de la alfabetización académica y la aplicación de estos fundamentos en la práctica docente. No solamente encontramos a Parot y a Cassany, que son fundamentales para poder entender los procesos de comunicación académica, sino que también es entender todos los autores de desarrollo de los estudiantes, Vygotsky, en los cuales el estudiante tiene todo un proceso de desarrollo y de formación para poder cumplir con el aspecto profesional. Entonces, todos estos aspectos teóricos y más la aplicación de ellos a través de rúbricas, de diferentes instrumentos educativos, nos van a permitir a nosotros poder aplicar la práctica docente. Creo que es súper importante para nosotros como docentes poder formarnos no solamente en la disciplina en la que estamos trabajando, sino que en los aspectos pedagógicos y teóricos que nos van a poder otorgar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es un problema. Siempre nos fijamos con ese problema en el mundo de la universidad, como que los profesores manejan mucho la disciplina, pero no necesariamente los conceptos y los fundamentos de la alfabetización.
Entonces, es fundamental que esto permita que los estudiantes puedan acceder al conocimiento, ¿ya? Y entender la lectura y la escritura como proceso central en la construcción del conocimiento disciplinar en cualquier disciplina. Ya esto va desde los ingenieros hasta los tecnólogos médicos, los profesores de lenguaje, como en todas las partes tenemos que trabajar el proceso de la comunicación, de la lectoescritura y eso. Y principalmente porque si queremos lograr un proceso de inclusión y en el cual reconozcamos que todos los estudiantes que llegan son distintos y que todos están permeados por diferentes situaciones personales, características sociales, etcétera, tenemos que lograr en algún momento equiparar todo eso, y eso es a través de la alfabetización académica. Siguiente, por favor. También la comprensión de los géneros académicos y su relevancia en los procesos de formación y producción de conocimiento de los estudiantes. Acá esta parte la encontré fundamental cuando en el módulo de género académico, o sea, de género discursivo, porque siempre cuando se trabaja dentro de un área se comprende quizás uno o dos géneros discursivos y hay una amplia gama de posibilidades. Entonces, ahora que me encontraba en el mundo en que tengo que trabajar con diferentes disciplinas que son unas muy distintas de las otras, me doy cuenta de que es fundamental conocer como la gran variedad de géneros discursivos que hay y poder comprender que cada uno de ellos tiene su forma de lectoescritura. Entonces, son los fundamentos teóricos de la alfabetización los que nos van a permitir poder comprender todo eso. ¿Ya? Entender que la retroalimentación es un proceso fundamental que debe acompañar todo el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Bueno, eso ya lo mencioné, ¿cierto? La retroalimentación, yo lo entiendo como quizás uno de los momentos más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje es cuando el estudiante realmente sabe cómo lo está haciendo y puede mejorar y puede generar un buen resultado. No necesariamente es para decirle si está bien o está mal y llegar al proceso de evaluación, sino que es el momento de acompañamiento, en realidad el docente tiene que acompañar todo el proceso, pero es un momento de acompañamiento docente en el cual realmente el estudiante va a reconocer cuáles son los elementos que conoce, cuáles son los que no, cuáles son los errores que cometieron y poder ir mejorando, ¿cierto? Así que ese es un proceso y que no necesariamente se tiene que dar al final, y eso es algo que aprendí, que me pegó una cachetada bien fuerte para poder entenderlo, ¿ya? Y la alfabetización académica como una herramienta para promover la inclusión y trabajar con las trayectorias educativas. Como recién lo había planteado, nosotros tenemos una diversidad de estudiantes, tenemos una diversidad de personas y que vienen en todos de contextos distintos, por lo cual para poder llegar a un proceso de inclusión y de nivelar diferentes aspectos, conocimientos, etcétera, la alfabetización académica es una de las herramientas fundamentales para poder llegar a un resultado positivo. Ya no tiene que ver solamente con las habilidades de la matemática, la ingeniería, sino que también entender todos los conocimientos que van a adquirir durante el proceso educativo. Siguiente, por favor. Ya, y contra importante, la posibilidad de reflexionar sobre el lugar que ocupa la lectura y escritura en la formación universitaria. Ya, lo dejé separadito y puse aquí salud porque es como la parte en donde estoy dando la fuerte asesoría pedagógica en este momento y estoy haciendo la clase de comunicación ahí. No se le da la relevancia necesariamente a los procesos de lectura y escritura. Ni los chicos cuando entran, ni durante la carrera, pero los profesores se dan como el gusto de ir corrigiendo, de ir bajando puntos por redacción, de que no entendiste el texto, de que el chico no sabe leer, es que no tiene comprensión lectora. Me ha pasado haciendo clases de ingeniería que me dice, estos chicos no saben leer, no entienden instrucciones, y siempre hay una posición súper negativa hacia los estudiantes. Pero en realidad no se le da el lugar a la formación y a la
a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en las otras disciplinas. Entonces, se asume que el estudiante es una habilidad casi innata, como que casi el estudiante tiene que salir sí o sí con eso megamente desarrollado de cuarto medio. Quizá puede fallar en biología, pero no puede fallar en lectura. Puede fallar en matemáticas, pero no puede fallar en saber escribir, como si eso fuera completamente básico. Entonces, y nos damos cuenta de que no, y menos con la complejidad de los textos que aparecen en el ámbito académico. Entonces, eso ha sido algo súper difícil de poder trabajar con los docentes. Y creo que lo hemos tratado de lograr, ¿ya? Así que me dio mucho sentido esta parte y esta reflexión que me dio el trabajo de los módulos para la aplicación en la universidad, en mi trabajo. Siguiente, por favor. Ya, y como reflexiones generales, ya aquí como un resumen de todo. La alfabetización académica permite reconocer que los estudiantes ingresan a la educación superior con trayectorias y experiencias diversas. No todos los estudiantes vienen con el mismo conocimiento y no solamente se trata de entender que esas diferencias vienen con diferencias socioeconómicas. Hay muchos otros aspectos que van a generar diferencia. Entonces, de experiencias. Entonces, es súper importante que comprendamos que no tenemos un arquetipo de estudiante universitario. Y dice lo que puede generar brechas en su acceso al conocimiento disciplinar. Y ahí somos nosotros los docentes los que estamos encargados de disminuir esa brecha. Ya, por lo tanto, la alfabetización académica es la herramienta para poder trabajar la disminución de esa brecha. Y las acciones fundamentales que en realidad se tienen que, yo considero que debemos trabajar como docentes, la mediación docente, estar inmiscuidos en todo el proceso, la incorporación de herramientas, de estrategias de enseñanza-aprendizaje, que se asume que se hacen, pero no siempre se aplican en estrategias activas o diferentes metodologías, como el proceso de enseñanza-aprendizaje no es tan simple, y creo que es muy bueno que los profesores también, no digo que estudien pedagogía, pero sí que tomen ciertos elementos fundamentales de los procesos de enseñanza-aprendizaje para llegar al aula, y la retroalimentación, que creo que es el gran momento del proceso de enseñanza-aprendizaje que va a generar cambios en todo. ¿Ya? Eso. Y agradezco mucho la invitación al diplomado, creo que de verdad lo encontré muy interesante. Me gustaron tanto los enfoques teóricos como los prácticos. Fue muy interesante comprender la forma en cómo trabajan las rúbricas, la forma en cómo trabaja la retroalimentación y todo eso. A pesar de ser profesora, había muchos elementos que no conocía o muchas cosas que parecían obvias, pero que no eran tan obvias. Así que espero poder aplicarlo más. En este momento me encuentro enfocada más en la asesoría, también hago clases, pero más en la asesoría, y creo que me gusta llevar estos conocimientos a los docentes de la universidad que llevan muchos años haciendo clases, que son muy buenos profesores, pero que en algunos momentos se centran más en el ámbito disciplinar que en el proceso de alfabetización, que también es muy importante para cumplir todas las competencias y los dominios necesarios del currículum de los estudiantes. Bueno, agradecemos la excelente exposición de la profesora Paula Latorre Villalobos y a continuación vamos a proyectar su reconocimiento. Paula Latorre Villalobos por su participación como relatora en la clase abierta internacional del Centro Acacia de la Universidad de Antofagasta, realizada el día 9 de abril de 2026. Paola Fontana Dazme, subdirectora Centro Acacia, Mayrin Rivera Lam, directora Centro Acacia UA. Muchas gracias. A continuación, invitamos a entregar un mensaje de cierre de esta jornada al doctor Federico Pastene Labrín, profesor integrante del programa de diplomado en alfabetización académica. Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Realmente ha sido un placer escuchar las distintas intervenciones.
Quisiera comenzar saludando a la doctora Jocelyn Gaona, que es la directora de docencia de la Universidad de Antofagasta. También saludar a Maciel Miranda, que es la coordinadora de inclusión también de la Universidad de Antofagasta. Por supuesto que a Maylin y Paola, que integran el Centro Acacia, a las colegas y los colegas que nos escuchan, también a los coordinadores de la cátedra, amigas, amigos que hoy día nos han podido acompañar en esta clase, en esta presentación, en estas presentaciones que realmente han sido muy maravillosas. Yo reflexionaba mientras escuchaba cada una de las intervenciones de Kerem, de María José, de Jorge, de Paula, ¿no? Y uno lo que se siente, quiero expresar lo que uno siente primero, fue bastante emoción. Siento mucha emoción porque veo que se han logrado aprendizajes muy significativos ya, y además hemos podido apreciar las distintas reflexiones, las distintas metacogniciones que ha permitido el desarrollo del diplomado que ellos cursaron de nuestro programa, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso que los colegas que hemos escuchado, ¿cierto?, expresen sus visiones, su aprendizaje y las experiencias también y las reflexiones y las distintas proyecciones también que implica el hecho de hacerse cargo del discurso académico, de la enseñanza y aprendizaje del discurso académico y sobre todo considerando las distintas disciplinas, ¿ya? También me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el relato de Jorge, que él viene de un área diferente del área nuestra, ¿verdad? Pero él, con su empeño, con su esfuerzo y también con su compromiso, ¿no? Pudo asimilar conceptos, herramientas, estrategias que obviamente le permitirán realizar un trabajo efectivo con sus estudiantes y así también los demás colegas que hemos escuchado. Así que no me queda más que felicitarles ya por todo el trabajo realizado, por la dedicación también que tuvieron en el programa. Yo sé que implicó también crear un espacio familiar, ya para poder dedicarse en la tarde a conectarse y poder, digamos, participar, ¿no?, de las distintas módulos, lecciones que nosotros los brindamos. Y al mismo tiempo, y lo vamos a compartir con los colegas, yo creo que el día de mañana, esta clase, ¿no?, estas distintas exposiciones también nos ha permitido tomar nota, también realizar una retroalimentación también de nuestro programa para obviamente ver la proyección de este proyecto académico en conjunto con las universidades que integran la Cátedra UNESCO aquí en Chile. Bueno, no quiero extenderme más, sino felicitar a la Universidad de Antofagasta, a las colegas que han liderado, ¿cierto?, este proyecto vinculado, ¿no?, con un acompañamiento, una política institucional, ¿verdad?, para poder acompañar a los estudiantes para que logren los aprendizajes que sean necesarios. Y también es una oportunidad también para seguir, estar pendiente, ¿no?, de los desafíos que implica hoy día los estudios universitarios. El desafío de la alfabetización académica, del aprendizaje del discurso académico y también de la lectura y la escritura, oralidad, es un desafío que parte desde la sala cuna y se proyecta hasta la universidad y más allá de la universidad también hacia nuestra sociedad. Así que muchas gracias, muchas felicitaciones nuevamente a todas y todos. Muchas gracias por las palabras al doctor Federico Pastene. Y antes de finalizar, les quisiera pedir que encendieran sus cámaras para poder sacar la foto final de esta clase abierta. Ahí, sí. A ver, para sacar la foto. Parece que ya lo sacó la foto la profesora Maylin. Muy bien,
Muchas gracias. Bueno, la clase abierta de hoy dio inicio al ciclo de eventos mensuales del año 2026 y les dejamos motivados para el próximo encuentro con la clase abierta con el tema SICUS y comunidad. Próximamente recibirán la invitación. Agradecemos a los expositores y expositoras por la generosidad de compartir sus nuevos saberes y a ustedes, estimados invitados e invitadas, por el compromiso permanente en la difusión y participación del ciclo de clases abiertas del Centro de Apoyo y Desarrollo Profesional Acacia. También agradecemos especialmente a la señorita Catherine Vergara por el apoyo en esta jornada. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas noches. Felicidades, felicidades, muchas gracias. Abrazos. Un abrazo, un abrazo. Chao. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase abierta. Bueno, chao, chao. Profe. Chao, hasta luego.